Buenas tardes. Gracias por su puntualidad. A continuación le damos paso a la conferencia Tendencias del Derecho Concursal en los organismos multilaterales a cargo del doctor Luis Manuel Mellán, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor normalista, cuenta con una maestría en Educación Cívica y Social y también licenciatura en Derecho. Es académico en el ITAM y profesor en los posgrados de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y Guadalajara. Ejerce profesionalmente como consultor en materias concursal, sistema financiero y corporativo. Ha fungido como experto en procedimientos de insolvencia en tribunales de los Estados Unidos y de arbitraje. Por 30 años fue abogado del Banco Nacional de México. Presidió en el Comité Jurídico de la Asociación de Banqueros de México. Fue el director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con cuyo carácter presidió la Asociación Internacional de Insolvencia. Asimismo, es autor de más de una docena de libros y de múltiples artículos publicados en revistas especializadas y capítulos en obras colectivas. El doctor Mellán es miembro de la delegación mexicana de los grupos Quinto de Insolvencia, MIPAIMES, de la CNUMDI, representante de México en el proyecto Digital Assets and Private Law de UNITRAU, del proyecto de la Conferencia Internacional de La Haya y del Grupo de Trabajo sobre la Insolvencia del Banco Mundial. Asimismo, quiero invitar a la mesa principal para que acompañen al doctor, a los doctores Luz Elena Sánchez, Jaime Arturo Salazar Herrera, Diana Lucía Talero Castro y al doctor Álvaro Yepes. Adelante, doctor. Podemos ponerla. Buenas tardes. Es un honor para mí participar en este estupendo congreso y donde me encuentro con muchos amigos de muchos años. Gracias especialmente a Luis Fernando Alvarado, el presidente de esta organización, y gracias especialmente a don Germán Monroy, por cuyo conducto me encuentro por aquí platicando con ustedes. Me uno con todo respeto al homenaje que se rinde al doctor Luis Fernando Borda Caicedo. Mi pretensión en esta charla es, partiendo de las señales que se ven hoy en día en torno a la economía y a las empresas que llegan o pueden llegar a la insolvencia, y dar cuenta de los trabajos que llegan a realizar varias organizaciones multinacionales alrededor de cómo debe marchar el régimen jurídico de la prevención, reorganización y o liquidación, en su caso, de las empresas. Especial énfasis es puesto en la irrupción del tema de los activos digitales en los procesos de insolvencia. Para poder ver el camino que los organismos internacionales están tomando respecto de su concepto de la insolvencia y de su regulación, conviene asomarse a una pluralidad de circunstancias fácticas del entorno mundial que indican que hay muchas cosas cambiando en este mundo, un mundo del cual Mafalda pedía que lo detuvieran porque quería bajarse. Era tradicional que fueran las empresas comunes y corrientes, grandes o medianas, quienes llegaban a procesos de insolvencia para liquidar sus activos y pagar con moneda de quiebra a sus acreedores. La situación ha cambiado. Vemos cómo llegan al jardín de la insolvencia, como le llama Ariel Dazo,
microempresas, startups, ciudades y hasta países. Es el caso de Detroit, Grecia, Puerto Rico. Llegan también asociaciones religiosas, 29 diócesis en los Estados Unidos. Tiendas departamentales, Bed Bath & Beyond, una organización educativa como los Boy Scouts of America, empresas de árboles de Navidad, entidades de actividades culturales, como alguien que hace una exhibición sobre la obra de Van Gogh, o empresas que habían buscado en Suiza un abrigo de seguridad financiera, aumentando también las quiebras en el problemático sector de residencias de ancianos. Los operadores de la central eléctrica del norte de Ontario también se ven obligados a declararse en quiebra. La gran novedad, las empresas operadoras de criptomonedas y tokens asociados a ellas. Las quiebras de las bolsas de cibercoins se regaron por todo el mundo precisamente por su facilidad de operación transnacional. En forma interesante, todas ellas van saliendo adelante, aunque algunas están obteniendo permiso de ventas y en algunos casos curiosos, los clientes no están interesados en cobrar. Ahora se buscan los procesos de reestructuración y aparecen herramientas como los schemes of arrangement antes de llegar a los caminos de reorganización o liquidación que tradicionalmente vienen proveyendo los mecanismos y las legislaciones de insolvencia. Un jurista que se dedica al derecho de la insolvencia debe saber leer las señales que las economías del mundo están enviando. No nos quedemos en la observación de lo que sucede en el pequeño reducto de nuestros países y sus cada vez menos fuertes fronteras. Alrededor de los días en los que estaba preparando esta charla, iba viendo aparecer noticias en las fuentes que llegan a mi mundillo electrónico. Estos son meros ejemplos tomados del día a día de las semanas anteriores, para subrayar la necesidad de levantar antenas para captar las señales que nos envía el mundo. La OCDE, en un artículo de Tim Wallace, señala que una ola de quiebras amenaza la economía de la eurozona, ya que las empresas acostumbradas a costos de endeudamiento ultrabajos se ven afectadas por el aumento de tasas de interés. Confirmando lo anterior, el número de compañías en insolvencia en Suiza subió un 22% en los primeros 6 meses del año comparado con el mismo de 2021. En los Estados Unidos se registraron 362 solicitudes de capítulo 11 en julio de 23, que es un aumento del 71% con respecto a las 212 de julio de 2022. Las noticias de la economía nos van indicando señales alarmantes por contradictoria. Por un lado, el jefe del Banco Central del Uruguay anuncia una baja en las tasas conforme la inflación se enfría. Brasil espera que bajen 50 puntos base. Y por otro lado, Catherine Mansell espera que es la responsable de la formulación de políticas del Banco de Inglaterra, señaló que probablemente apoyará nuevos aumentos de las tasas de interés para combatir inflación, advirtiendo que los inversionistas están descontando una prima cada vez mayor en los activos del Reino Unido. Túnez, por su parte, mantiene sus tasas, México acaba de hacer lo mismo, y las reformas necesarias para el rescate del Fondo Monetario Internacional que esperaba Túnez no llegan. El gasto de los hogares japoneses ha sufrido su más grande caída en casi 2 años y medio presionado por la subida de precios, mientras que en Corea mantienen la puerta abierta a la subida de tasas. Un gran número de compañías en los Estados Unidos están anunciando el despido de importante número de empleados. En Canadá se anuncian despidos de personas que abusaron de apoyos durante la pandemia.
Rusia ve una economía resiliente a pesar de la guerra contra Ucrania. Un juez estadounidense ha dicho que Argentina, que sufre una inflación anual del 124%, debe unos 16,000 millones de dólares tras el juicio por pagos a la sociedad dedicada a combustibles energéticos. En materia política, las situaciones presentan similares contrastes con regímenes polarizados que van de visiones de extrema derecha en pugna con regímenes de corte izquierdista y populista. En nuestro ámbito latinoamericano, por un lado, vemos en Chile hacer un gran reajuste a su legislación concursal. Hay que apreciar la aportación que ha hecho nuestro Instituto Iberoamericano a través de José Luis Goldenberg en los trabajos de esa reforma en Chile. Pero por otro lado, leía yo un documento escrito por Luis Eduardo Ramírez de Nicaragua que nos deja ver en un papel que publica los efectos dañinos que tiene una legislación de insolvencia basada en apoyo nada más a acreedores y una arcaica regulación de la figura. Hablemos de los trabajos de organismos multilaterales en materia de insolvencia que actualmente están en desarrollo, tomando en cuenta esta visión que el mundo nos está presentando tanto en el tema de la insolvencia como en las señales económicas en general. En este mundo convulso observamos trabajos de varias entidades multinacionales, los cuales están girando alrededor tanto del fenómeno de la insolvencia transfronteriza como de la aparición de los activos digitales en los fenómenos regulados por el derecho de la insolvencia. De todos conocidos es el trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL o CENUDMI, que ha venido realizando precisamente en el tema del derecho de la insolvencia. La guía legislativa, Juan José Rodríguez Espidia se refería a ella hoy en la mañana, en sus 5 partes, constituye hoy en día el manual más completo sobre cómo debe ser tratado normativamente el fenómeno de la concursalidad. A esa monumental guía se añaden las leyes modelos de insolvencia transfronteriza, insolvencia de grupos de empresas, reconocimiento y ejecución de sentencias relacionadas con casos de insolvencia. Hoy en día, el Grupo de Trabajo 5 Insolvencia trabaja sobre 2 proyectos, siempre en el ámbito transfronterizo. El primero de los proyectos se titula Herramientas de localización y recuperación civil de bienes utilizados en procedimientos de insolvencia. Este documento tiene por finalidad, y leo textualmente, proporcionar a los estados un conjunto de opciones entre las cuales se pueda elegir para su incorporación al derecho interno de sus respectivas jurisdicciones, con miras a mejorar, si fuera necesario, el marco nacional de recuperación de bienes, incluido en lo que respecta a la cooperación transfronteriza en tal ámbito. Termino la cita. Para tal propósito, el documento en elaboración contiene una serie de reflexiones y medidas a las que se puede acudir tanto en el terreno doméstico como en el transfronterizo sobre temas tales como los que tienen ustedes en la pantalla y que ustedes pueden leer y entender fácilmente. Pasemos a otro de los trabajos de UNCITRAL, la ley aplicable en procedimientos de insolvencia. La finalidad de este documento, el que está haciendo UNCITRAL, cuya forma final todavía no se ha definido, es establecer normas claras para determinar la ley que rige la apertura, sustanciación, administración y clausura de los procedimientos de insolvencia
y sus efectos incluso en los procedimientos paralelos que se tramitan con respecto a un solo deudor o a las empresas que forman parte de un grupo corporativo, con el propósito de lograr los objetivos fundamentales de un procedimiento de insolvencia eficaz y eficiente. Al grado de lograr reducir el riesgo de que se busquen foros de conveniencia, forum shopping, de manera abusiva y se cometan otros actos en perjuicio de los acreedores y de otras partes interesadas. El tema, para decirlo en forma sencilla, es definir cuál será la ley que debe de prevalecer entre la ley que rige en el lugar donde se lleva el procedimiento de insolvencia, la lex fori concursus. En la pantalla lo tienen en plural, lex forum concursus, porque puede haber procesos de insolvencia en varias jurisdicciones. Comparado con la ley que rige en la jurisdicción donde debe ejecutarse una resolución del procedimiento. El tema es interesante. Imagínense ustedes que en el sitio, la Lex Fori Concursus, se toma una decisión respecto de pago a trabajadores de una empresa que se va a ejecutar en otro país. Y en ese otro país, las normas protectoras de los trabajadores son más exigentes o menos exigentes que lo que se definió en la sede de la Lex Fori Concursus. ¿Cuál deberá predominar? Las discusiones no han concluido aún. Continuaremos en ello en la sesión que se llevará a cabo en diciembre de este año en la sede de UNCITRAL en Viena. Este proyecto lleva este temario en desarrollo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es su ámbito de aplicaciones? Una serie de definiciones. ¿Cómo son prioritarias las obligaciones en forma internacional? ¿Cuándo puede aplicarse una excepción por el orden público? ¿Cómo deben de interpretarse las normas que refieren a esta aplicación de la Lex Fori Concursus en la ley del lugar? ¿Y cuál ley será aplicable por defecto en los procedimientos de insolvencia? Y luego, ¿qué excepciones tendrá la Lex Fori Concursus? Veamos, por ejemplo, los terrenos en donde se propone que predomine la ley del concurso, la Lex Fori Concursus, respecto de la ley que rige en el país donde se va a aplicar la decisión tomada en la jurisdicción de origen. Aquí tienen ustedes una larga lista de temas, pero el documento lo que precisa o lo que está invitando a que se reconozca mundialmente es que todo este temario sea asignado a las decisiones que se tomen en la Lex Fori Concursus. Y las excepciones son estas hasta ahora. Hasta ahora se han estudiado tres tipos de excepciones para que en estos casos predomine la ley local. El tema laboral que yo les ejemplificaba hace un momento, los sistemas de pago y movimientos financieros internacionales o procedimientos arbitrales que estén en curso o pendientes. La trascendencia de los tres temas, que tiene una connotación de tipo constitucional, incluso el caso de los trabajadores, o bien la transnacionalidad del sistema de pagos o del sistema financiero internacional, o bien la seguridad jurídica que debe darse a un proceso arbitral, son las razones por las cuales estos tres tópicos se han hecho a un lado de la aplicación de la Lex Fori Concursus. Otro tema que ha inquietado al grupo de trabajo
es una diferencia que se ha encontrado en la definición de procedimiento de insolvencia, porque UNCITRAL tiene hecha la tienen ustedes en su pantalla a la izquierda, y UNIDROIT, en un documento al que me voy a referir un poco más adelante, ha hecho una definición mucho más amplia, que es la que tienen ustedes en el cuadro de la derecha. La conclusión hasta ahora a la que ha llegado UNCITRAL es que no afecta, a pesar de ser más amplia la descripción hecha por UNIDROIT, la definición que mantiene UNCITRAL no amerita por el momento que se haga algún cambio a las normas, a los instrumentos hechos por UNCITRAL. Déjenme pasar a la Unión Europea, y estoy consciente de que el tema de tendencias del derecho de la insolvencia en la Unión Europea será tratado el día de mañana por la doctora Ana Belén Campuzano. Aquí tan solo quiero hacer algunos apuntes de lo que sucede en esta región del mundo, y ya mañana Ana Belén nos platicará con mayor detalle respecto de ellos. Todo arranca en una directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, o si no, todo arranca, por lo menos la situación y las tendencias actuales se inician a partir de esta directiva de 2019, que pidió a los miembros de la Unión Europea modificar su legislación de insolvencia para introducir mecanismos que facilitaran hacer reestructuras antes de llegar a los procedimientos de insolvencia propiamente dichos. Con ello, el paradigma del derecho concursal ha cambiado y ha puesto el énfasis en la prevención y en las medidas necesarias antes de que se llegue a la necesidad de iniciar los procesos tradicionales, ya sea de reorganización o de liquidación. Conforme han venido entrando en vigor las legislaciones que han seguido la disciplina de la directiva sobre reestructuraciones, ha quedado muy claro que las leyes que regulan la insolvencia deben poner mayor énfasis en las reestructuraciones que en los procesos concursales en sí. Un dato que Ana Belén quizá me corrija, pero tengo que España reporta que el 90% de los procedimientos concursales terminan en liquidación. Se cocina una nueva directiva con el objeto de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior y eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales, como la libertad de circulación de capitales, libertad de establecimiento, que han venido marcándose en forma diferente entre las normativas y los procedimientos nacionales en materia de insolvencia de los integrantes de la Unión Europea. Por eso, la Comisión ha lanzado una nueva propuesta que contiene el propósito que leen ustedes en la pantalla y los temas fundamentales que aparecen en el recuadro de su derecha. Pasemos a los trabajos relacionados con activos digitales en fenómenos de insolvencia, que es una modalidad y una novedad en todos estos trabajos. Una importante afluencia a los regímenes de insolvencia han venido siendo proveídos por el fenómeno de los activos digitales, que han irrumpido con gran fuerza en la vida económica, en la riqueza y en la transaccionalidad. Así se pueden atisbar en tres fuentes, que son los que veremos a continuación: los principios del European Law Institute, los principios de UNIDROIT sobre activos digitales y el proyecto de la Conferencia de La Haya sobre el proyecto de monedas digitales emitidas por bancos centrales. Me refiero a cada uno de ellos. El European Law Institute es una organización sin propósitos de lucro, una non-profit organization, que hace investigación sobre temas relacionados con el derecho europeo
y cuyas opiniones tienen una amplia aceptación en los medios jurídicos europeos y en los medios académicos e incluso en la aplicación. En el año de 2022, esta organización produjo un reporte intitulado, les traduzco, Los principios para el uso de activos digitales como garantía. En esos principios se aborda el tema del uso de los activos digitales usados como garantías en procedimientos de insolvencia, o sea, activos digitales que han venido siendo usados como garantía y que llegan a la insolvencia, estableciendo que los derechos del acreedor de los mismos debe seguir el mismo tratamiento que se da a los créditos garantizados en la legislación ordinaria, aunque podrían ejecutarse extrajudicialmente, salvo las restricciones establecidas en el derecho de insolvencia que sea aplicable, afirmándose que la ley del lugar del proveedor de la garantía rija también los procedimientos de insolvencia, por lo que parece ventajosa la coincidencia entre la ley del acuerdo de garantía y la ley de insolvencia pertinente. El proyecto de conferencia de La Haya, a partir de una reunión que existió en septiembre de 2022, o sea, por estos días hace un año, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado concluyó que era deseable realizar un estudio sobre los aspectos que impactan al derecho internacional privado y que tienen que ver con la emisión de monedas digitales por parte de los bancos centrales del mundo. Es decir, ya no se trata de cibermonedas que han sido puestas en circulación en forma privada, como son los bitcoins y todos los que hemos venido conociendo, sino precisamente emitidas por los bancos centrales de cada país. El proyecto conducirá a un coloquio que se realizará la semana que viene, el 5 de octubre. Para ello se hizo un lanzamiento de este proyecto en el mes de julio a partir de un cuestionario con una amplitud de tópicos respecto de cómo operar cibermonedas emitidas por bancos centrales y cómo pueden afectar distintos terrenos del derecho internacional privado. Y es que precisamente en el derecho internacional privado es donde tenemos que ubicar la disciplina del derecho de la insolvencia. Hay que reconocer que hoy en día existen 11 países que ya han emitido este tipo de activos digitales. 21 están conduciendo un programa piloto, 32 lo están desarrollando y 46 más están en etapa de investigación. El tópico que se relaciona en este proyecto con la disciplina de la insolvencia está listado como número 16 dentro del rubro y apartado Caracterización y Ley Aplicable. Y en ese rubro, el documento que se liberará la semana próxima, se hace una serie de preguntas. Vean ustedes, es un proyecto que está iniciándose. Por ejemplo, ¿qué consideraciones de derecho internacional surgen cuando participan las monedas digitales emitidas por bancos centrales en procedimientos de insolvencia transfronterizos? ¿Deberían estar estos procedimientos en el alcance del proyecto que está manejando la Conferencia de La Haya? ¿Pueden o deben las monedas digitales emitidas por bancos centrales tener el mismo tratamiento que la moneda fiduciaria a los efectos de procedimientos de insolvencia transfronterizas, o existen características distintas de la naturaleza, por ejemplo, volatilidad del precio, intercambios transfronterizos con intermediarios, etcétera, que requieran orientaciones específicas?
especialmente cuando las monedas digitales emitidas por bancos centrales participen en procedimientos de insolvencia transfronterizo. La simple lectura del planteamiento resalta la trascendencia del estudio y de las consecuencias que podrán surgir. No hay respuestas aún. Este es el momento que quienes nos dedicamos al derecho de la insolvencia debemos empezar a reflexionar sobre ellas y a contestarlas. El tema de la emisión de una cibermoneda por parte de bancos centrales ha venido ocupando la atención de todos los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional elaboró en 2020 un documento sobre los aspectos legales que tendría la emisión de monedas digitales por parte de bancos centrales y su ubicación dentro del derecho monetario. Pasemos ahora a un documento elaborado por UNIDROIT sobre activos digitales y el derecho internacional privado. UNIDROIT, a partir de unas propuestas que recibió, sobre todo la iniciativa lo tuvieron Hungría, la República Checa, ha desarrollado el proyecto de elaboración de unos principios que refieren a la naturaleza, transmisión y uso de activos digitales. Incluyen una taxonomía jurídica de los activos digitales y un análisis centrado en los intereses de propiedad, considerando al mismo tiempo cuestiones específicas que surgen en diversos contextos, como las transacciones garantizadas, la ley aplicable en transacciones transfronterizas, la insolvencia y la posición jurídica de los intermediarios. Después de diversas reuniones de los distintos grupos de trabajo, estos principios van a ser presentados formalmente la semana que viene también, el 4 de octubre, en la sede de UNIDROIT Roma. La semana que viene traerá grandes novedades para este mundo. El índice de los temas que trata estos principios de UNIDROIT lo tienen ustedes en la pantalla. Una sección general, algunas normas de derecho internacional privado, luego una definición de control, en un momento me refiero a ello, la custodia de los valores digitales, las operaciones garantizadas con activos digitales y el derecho procesal correspondiente a estos activos digitales, para concluir con una última sección que se dedica y le dedica un principio especial, el número 19, a la insolvencia. De inicio, hay dos cuestiones que alertan al jurista por constituir una novedad en la visión de las figuras de clasificación de los bienes y el concepto de propiedad de los mismos. En efecto, los activos digitales parecen ser bienes que no quedan cómodos dentro de la tradicional taxonomía entre bienes muebles e inmuebles y parecen migrar a una nueva categoría en forma similar, como ha venido ocurriendo con la clasificación de los bienes conocidos como productos financieros o derivados, que se han acomodado en el concepto conocido como securities. De hecho, muchas jurisdicciones en el mundo incluyen a los activos digitales en la normatividad, incluye regulación, vigilancia y supervisión de los valores o securities. En el primer escenario, el activo digital forma parte de los bienes de la masa y debe ser tratado igual que cualquier otro activo. Si dicho activo se encuentra en un custodio que lo maneja, los derechos sobre el mismo forman parte de la masa y el representante de la insolvencia puede actuar conforme a sus facultades respecto del derecho que tiene el deudor sobre el contrato con el custodio. En el segundo escenario, el principio establece que el acreedor podrá ejercer el derecho derivado de su garantía
o sea que no se ve afectado por el procedimiento de insolvencia. Esta situación puede chocar con una legislación de insolvencia que otorga un determinado trato a los bienes de la masa afectos a una garantía en favor de un acreedor. Y en el tercero de los escenarios, el acreedor garantizado podrá ejercer sus derechos y excluir al activo digital, perdón, me quedé atrasado, ok, aquí está, de la masa de la insolvencia del custodio. Por su parte, el deudor, por sí o por conducto del representante de la insolvencia, podrá recuperar el activo para incorporarlo a su masa. El principio inicialmente pretende dejar al activo digital independiente de la situación de insolvencia. Sin embargo, esa intención no es absoluta, porque la segunda parte del principio deja claro que tal cosa no se dará cuando la ley que rige la insolvencia u otra similar regula graduación y prelación de créditos, posibilidad de anulación y el manejo que los activos de la masa pueda hacer el representante de la insolvencia. Déjenme regresar unas láminas para que vean ustedes. Este es el texto del principio 19. Si ven ustedes el primer párrafo, la primera sección del principio, dice que un derecho de propiedad sobre un activo digital puede ser eficaz y puede oponerse al representante de la insolvencia, a los acreedores y a cualquier otro tercero. Y sin embargo, el segundo segmento del principio dice que lo anterior no afecta la aplicación de una norma jurídica sustantiva o procesal que se aplique por un procedimiento de insolvencia, como cualquier norma relativa a graduación y prelación, anulación de operaciones de fraude de acreedores, ejecución de derechos. El punto será si esta enumeración del párrafo segundo es una enumeración numerus clausus o podrá extenderse. La jurisdicción que adopte estos principios, déjenme regresar, deberá darse a la legislación de insolvencia alguna respuesta al respecto. Se habla en el presente con toda sencillez del concepto activos digitales, pero la naturaleza de los mismos es enorme. Hoy las cibermonedas parecen ser el ejemplo señero de un ciberactivo, pero cuando se elaboran derivados o complejidades sobre las mismas, tokens, sandboxes, smart contracts, crowdfundings, etc., el universo se abre sin límites visibles. La tecnología que ha dado origen a esta figura es un componente fundamental que debe de ser entendido y dominado para que su explotación sea racional y ordenada. Todo parece indicar que las riquezas, que el ahorro público, que los sistemas de pago, que la transaccionalidad irán discurriendo montados en los ciberactivos. Esto significa que la insolvencia se ve definitiva y absolutamente involucrada. Esto no es cosa solo financiera, es una cuestión de tecnología y es, por supuesto, una cuestión jurídica. Esta es una época nueva para el derecho y para el derecho de la insolvencia. Permítanme concluir mi intervención mencionando 3 señales, como resumen, que yo veo muy claras de lo que los organismos multinacionales están mostrando al mundo sobre el camino que se tiene frente al mundo del derecho de la insolvencia. Primero, debe existir una preferencia por usar procesos preventivos a tiempo antes que llegar al uso de los mecanismos de reorganización y liquidación
que presentan las tradicionales legislaciones del régimen de la insolvencia. Esto quiere decir que el paradigma del procedimiento de insolvencia varía una vez más. De la época en que el procedimiento de insolvencia era una sanción penal en donde se ejecutaba al deudor, a la evolución de protección de los derechos de los acreedores, de la reestructuración de la empresa, hoy llegamos a este nuevo paradigma de usar procesos y recursos preventivos. Segunda conclusión, cuando se trascienden las fronteras, es fundamental, además de promover la colaboración entre todos los implicados en los procedimientos, defender el derecho aplicable. Este ya es un mundo nuevo para el derecho internacional privado. La aparición de los activos digitales, que difícilmente conocen fronteras, pone al jurista ante la necesidad de conocer y entender la naturaleza de los mismos, que mucho tendrá de tecnologías emergentes y de incorporar el fenómeno al trato que debe dárseles en un entorno de insolvencia, ya sea del dueño o controlador de tales activos, directos o derivados, ya sea del custodio que los maneja, ya sea del acreedor que los ha recibido como garantía. Al agradecer su atención, quiero desearles a todos un fructífero resultado en su vida profesional cotidiana de aplicación de lo que hemos aprendido en este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, les presentamos el panel Tendencias y el futuro de la concursalidad en Colombia. La moderadora de este panel será la doctora Luz Elena Sánchez. Los panelistas que la acompañarán serán el doctor Nicolás Pájaro Moreno, la doctora Diana Lucía Talero Castro y el doctor Álvaro Yepes. ¿Por qué va a cambiar Jaime Salazar? En lugar de Nicolás va a estar el doctor Jaime. Va a haber un cambio entre los panelistas. En vez del doctor va a estar el doctor Jaime Salazar. Ok. La doctora Luz Elena Sánchez es abogada de la Universidad de La Sabana, con más de 30 años de experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Ejerció como juez de concursos y liquidaciones como intendente regional de la Superintendencia de Sociedades en Barranquilla. Es árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, especialista en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y de Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Además, es miembro del Instituto de Derecho Concursal. El doctor Jaime Arturo Salazar Herrera es abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia, con especialización en Derecho Comercial, en Derecho de Sociedades y en Derecho Administrativo en las universidades Colegio Mayor del Rosario y Javeriana. Entre otros cargos, se desempeñó como asesor del Superintendente de Sociedades y fue miembro activo del Grupo de Trabajo de la elaboración y revisión de la Ley 222 de 1995 en la parte de sociedades. Actualmente es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y socio fundador de la firma de abogados Pinzón y Salazar Asociados S.A. Continuamos con la doctora Diana Lucía Talero Castro, quien es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Asimismo, fue asesora legal senior de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Ha participado en la redacción, aprobación e implementación de las principales iniciativas de insolvencia empresarial de los últimos 20 años en Colombia. Fue miembro de la comisión de expertos que redactó el régimen de insolvencia empresarial de Colombia.
Continuamos. Ya están los doctores presentes. Falta la biografía del doctor, de Álvaro Yepes. El doctor Álvaro Yepes es abogado egresado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en servicios públicos domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia y estudiante de maestría de Derecho Internacional de la empresa OBS y de la Universidad de Barcelona, España, con experiencia profesional como abogado independiente, coordinador del sector público, domiciliario de aseo, asesor del Consejo Nacional Electoral, funcionario de sociedades en el año 2012, en donde ha desempeñado funciones como ponente jurídico, coordinador del grupo de intervención, director de la Dirección de Intervención Judicial, director de las Direcciones de Liquidación Judicial, coordinador del grupo de procesos de liquidación judicial simplificada y actualmente coordinador del grupo de procesos de reorganización y liquidación A. También ha sido invitado en diplomados de insolvencia de la Universidad de los Andes y Universidad Externado de Colombia. A continuación, pueden iniciar con su panel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por permitirme liberar esta mesa. Sé que es un viernes 4 de la tarde, una hora pesada en Cartagena, pero vamos a permitirnos hablar un poco más de las tendencias de la concursalidad en Colombia. Acabamos de escuchar las tendencias de los organismos multilaterales y ayer la doctora Susana nos hizo una exposición también muy amplia sobre las tendencias. Realmente son más o menos 3 temas. Hemos hablado de que en Colombia hay una proliferación ya de diferentes alternativas, tanto las ordinarias reguladas por la ley 1116 en materia de la reorganización empresarial y la liquidación judicial, y las nuevas figuras que surgieron con el decreto 560 a raíz de la implementación de las normas de pandemia, en cuanto a aquellos procedimientos híbridos y esos procesos abreviados que permitieron a las empresas en dificultades llegar a acuerdos ágiles con sus acreedores o lograr pronta recuperación pronta liquidación de su patrimonio en el evento de la inviabilidad de las empresas. Esto ha permitido acortar los tiempos, reducir costos, pero a su vez también puede generar escenarios contrarios cuando no se usen como herramientas definitivas, es decir, puede suceder, como lo permite el decreto 560 en trámite, a volverse legislación permanente, que se pueda utilizar la figura de la negociación de emergencia o el proceso de recuperación empresarial como una herramienta transitoria y en el evento de fracasar poder acudir en subsidio al proceso ordinario de la reorganización empresarial, o aún habiendo firmado un acuerdo con los acreedores en alguno de estos 2 escenarios de recuperación o de negociación de emergencia, proceder a validar ese acuerdo, ya sea ante el juez civil de circuito para entidades que no pertenezcan al sector real o ante la superintendencia de sociedades, y eso puede convertir en esa segunda opción un manejo de una figura que se extienda en el tiempo, porque esta validación ante los juzgados o ante la superintendencia extiende también la suspensión de los procesos ejecutivos y puede ser usado ya sea para extender la situación de recuperación empresarial de la empresa en un tiempo mucho más largo de lo que efectivamente se tenía pensado. Sin embargo, estos decretos trajeron unas disposiciones importantes, figuras que para su aplicación, además de tener asideros en el derecho concursal, necesitan también de otras disciplinas jurídicas necesarias, como hablábamos esta mañana, con el derecho tributario para efectos de las condonaciones o de las descargas de pasivo o de los mecanismos de salvamento de la empresa. Pero igualmente existen las figuras que ya en el tiempo existían, pero que han venido
implementándose con el decreto 560 como la capitalización, el descargue de pasivos y los pactos de deuda sostenible. Hemos invitado al doctor Jaime para que nos converse sobre ese tema, de estas figuras y de cómo se cruzan en esta tendencia con las nuevas figuras societarias. De otra parte, se ha venido avanzando en las posiciones de interpretación jurídica sobre la forma de ejecución de los bienes o ingresos futuros dados en garantía conforme lo permite la Ley 1676 del 2013, tales como la cesión de los derechos económicos sobre facturación o la pignoración de adquirencias, por ejemplo, sobre tarjetas de crédito o cualquier garantía mobiliaria que se otorgue sobre sumas a recibir como pago de una cuenta por cobrar a futuro por la compra de un servicio, de un bien o un servicio de un tercero. Sobre ese tema algo se ha hablado, pero esta tendencia interpretativa del artículo 24 por los pronunciamientos nuevos de la Superintendencia de Sociedades ha llevado a concluir que esos acreedores garantizados sobre flujos futuros tienen derecho a pagarse de preferencia, inclusive sin esperar el cumplimiento de las etapas procesales de la reorganización o de ponerse al día al momento de la apertura y continuar pagando donde su crédito deberá someterse a la misma protección de los gastos de administración, limitado esto solo por las reglas que estableció la sentencia 645 de la Corte Constitucional. Este tema, que es por demás polémico entre los concursalistas, tal como nos lo comentó ayer la doctora Alicia Ferrer, será presentado en este panel por la doctora Diana Talero, que nos expondrá las últimas tendencias y pronunciamientos del juez concursal. Y por último, el doctor Álvaro, en relación con las liquidaciones judiciales, las nuevas figuras comerciales como la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha, que ya no depende de fenómenos objetivos como la causal de disolución por pérdidas que reduzcan el patrimonio por debajo del 50% del capital social, sino de criterios o razonamientos subjetivos de los administradores sociales a quienes se le encarga de analizar los riesgos de deterioro patrimoniales de la empresa, aunados a la extensión en el tiempo que veníamos hablando de los procedimientos concursales híbridos y abreviados, que sumados en el tiempo con los ordinarios y a la creciente proliferación de pequeños deudores insolventes como consecuencia de la pandemia, pueden llevar a que, a pesar de que se hayan implementado los decretos de emergencia y su positiva incidencia en el proceso concursal en Colombia, en trámite de volverse legislación permanente, se estén presentando al proceso concursal, esto no es nuevo, deudores con una condición especial que son activos insuficientes o activos cero. Lo que entendemos ha implicado un reto para la Superintendencia de Sociedades a nivel procesal y operativo para tutelar o salvaguardar los derechos de quienes intervienen en el proceso y de una duración razonable del mismo en el escenario judicial, tema del que hemos invitado al doctor Álvaro Yepes a conversar. Entonces, en esas condiciones, empecemos con el doctor Jaime Salazar, quien nos expondrá sobre estas nuevas soluciones de las fórmulas de recuperación de la empresa incluido en el decreto 560 y su complemento con otras disciplinas del derecho. Gracias, buenas tardes a todos y obviamente nuestra gratitud a la directiva del Instituto Colombiano de Derecho Concursal por esta invitación a participar en este panel. Bueno, básicamente lo que yo quiero mencionar de manera rápida es mirar la manera como las instituciones societarias vienen evolucionando o viene dándose una tendencia en función a la utilización de estas instituciones o figuras societarias como mecanismos o fórmulas en los acuerdos de recuperación. Ese es el propósito. Básicamente empieza en el año 99, cuando se hace un desarrollo normativo precisamente de la capitalización de pasivos y cuando se establecen unas reglas especiales para efecto de la suscripción de acciones y el pago de los aportes correspondientes, con miras a facilitar dentro del escenario concursal eventuales incrementos del capital en virtud de aportes que pudieran realizar nuevos inversionistas o nuevas personas interesadas en participar en la empresa.
Continuamos con el año 2006, precisamente con la expedición del Estatuto de Insolvencia que actualmente nos rige, y allí se avanza un poco más en relación con la incorporación de reglas especiales en torno a las reformas estatutarias, en la medida en que se establecen unos formalismos procedimentales especiales y se establece unas reglas de inaplicación de los derechos de impugnación a las reformas por parte de los accionistas o socios de la empresa que se encuentra en concurso. Y adicionalmente se incorporan reglas especiales en relación con los procesos de reestructuración empresarial en aras a que como fórmulas del concurso se puedan incorporar estos mecanismos. Es así como se prevé unas reglas específicas, como es la restricción a los derechos, por ejemplo, de los socios de la concursada, de que no pueden hacer uso del derecho de retiro, o la restricción a los acreedores que son parte del proceso de reorganización en el sentido de que no pueden exigir esos mecanismos de amparo de que gozan todos los acreedores en esos procesos de reestructuración, como por ejemplo la de exigir garantías suficientes respecto a sus créditos. No obstante, pues obviamente hay algunas dificultades que obviamente hay que ir complementando de alguna manera en relación con estos procesos de reestructuración, porque obviamente persiste la duda un poco de qué pasa o qué ocurre cuando en un proceso de fusión o en un proceso de decisión participa la concursada como absorbida o adelanta ya una decisión total, porque obviamente ahí surge el tema qué pasa con el proceso concursal de esa sociedad que es absorbida. Entonces puede darse tres respuestas: el proceso o termina el proceso de reorganización, o por el contrario la absorbente pasa a ser sujeto concursal dado el traslado de todos los bienes, derechos y pasivos que se surten como una transmisión a título universal, o como lo planteaba en alguna oportunidad el profesor Emilio Beltrán, lo que ocurre ahí es una sustitución procesal. Sin embargo, cualquiera de esas tres respuestas tienen dificultades en buscar una respuesta única, y precisamente por eso es importante en ese sentido plantear una solución de orden normativo. Ya la superintendencia en algún caso específico decidió resolver el tema extendiéndole a la sociedad absorbente los efectos que pueda conllevar el incumplimiento de las obligaciones de la reorganización que se trasladen a esa sociedad absorbente por virtud de la función. Es el caso, creo que de Avantel, si no estoy mal. Entrando ya a los decretos de emergencia, y particularmente el 560, pues ya se ha hablado de la opción de la capitalización de los créditos. Básicamente el decreto 560 reproduce la norma que ya estaba en la ley 550 y que por alguna razón no fue incorporada en la 1116, y en virtud de ese desarrollo normativo específico para la capitalización, pues obviamente sabemos que allí se establecen una serie de prerrogativas para los títulos accionarios que tomen como medio de pago los acreedores, básicamente en materia de derechos, en materia de beneficios particularmente para las entidades financieras, en el sentido del manejo que le pueden dar a esas acciones que adquieran como inversiones negociables, y con la expectativa de poder realizar la venta de la misma durante toda la vigencia del acuerdo y no dentro de ese término restringido que establece la entidad de vigilancia, la superfinanciera. Creo que es de 4 años para un caso que no corresponda a un concurso. ¿Qué dificultad puede generar
o mejor dicho, qué dificultad ya frente a este tema específico de la capitalización se puede presentar y que hace que de alguna manera esta herramienta no esté siendo muy utilizada. Preguntaba ayer la doctora Susana en su intervención, y de pronto hay una cuestión curiosa, es que cuando se capitalizan las acciones por parte de los acreedores puede surtirse o darse un fenómeno de vinculación vía control, porque por lo general la deuda termina siendo a veces una deuda mayor al valor de las acciones de los accionistas actuales, y puede generarse una situación de esa que hace que se pueda surtir un fenómeno allí relacionado con la postergación, una consecuencia en la aplicación de la postergación, y eso es un elemento que desmotiva en algún momento dado, porque si eventualmente no se capitaliza la totalidad de los créditos, o por alguna razón se realizan nuevas operaciones de crédito, ese acreedor que capitalizó parte de sus acreencias puede verse expuesto en el evento de una liquidación a una consecuencia de postergación de los créditos con base en el artículo 69, que es una situación que ya se presentó en un caso de una liquidación que se adelantó recientemente. Ayer, pues, obviamente, dentro de la propuesta que hacemos para que esto pueda avanzar, pues, obviamente es entrar a modificar o excepcionar la aplicación de la postergación para el caso de los accionistas para el caso de los acreedores que capitalicen sus créditos, y también modificar algo lo relacionado con el tema de las utilidades, la restricción en el reparto de las utilidades, de tal manera que los acreedores que capitalizan tengan la posibilidad de acceder a esas utilidades. Yo creo que efectivamente la capitalización pues es una alternativa que vale la pena considerar siempre. Es decir, adicionalmente a mirar el tema de la consabida fórmula de pago basado en el flujo de caja, ¿sí? La capitalización puede ser una alternativa interesante, porque a través de ella, pues de una parte se puede lograr una reducción importante en los niveles de endeudamiento de la deudora, lo que va a contribuir indudablemente a su recuperación. Adicionalmente se puede manejar esquema de participación para los accionistas, no solamente por la amplitud de los derechos que prevé el mismo decreto 560, sino por la misma libertad que existe para establecer distintas clases de acciones, particularmente en el tipo de las sociedades por acciones simplificadas, que finalmente es la sociedad el tipo societario, que hoy en día tiene un mayor uso, una mayor utilización por parte de los empresarios. Entonces, por ejemplo, ahí se pueden crear acciones de X, pues, cualquier tipo o cualquier clase de acciones que le posibiliten al accionista, por ejemplo, no solamente un eventual derecho a participar en las utilidades, sino un eventual derecho a que sus acciones sean readquiridas por parte de la sociedad, y de esa manera, por esa vía, lograr, digamos, el retorno económico de los recursos que inicialmente eran crédito y posteriormente se volvieron inversión en la misma sociedad. Entramos al tema de las otras dos figuras que establece el decreto 560, el descargue de pasivos y el salvamento de presas frente al tema de la crisis, de la liquidación inminente. Yo quiero simplemente hacer dos menciones, por razones de tiempo, pero básicamente lo que quiero destacar desde ese punto, si bien estas dos figuras no tienen arraigo en el derecho societario, los efectos que conlleva la utilización de la misma, pues sí genera una interferencia importante en una de las instituciones clásicas del derecho societario, como es el llamado status soci, en la medida en que al aplicar bien sea el descargue o bien sea el salvamento, pues hay una cancelación de los derechos de los accionistas,
y una nueva estructuración del capital de la empresa, de tal manera que los accionistas salen de la empresa, lo que digamos que dentro del ámbito del derecho societario, digamos, atenta contra el principio de permanencia, de libre permanencia del accionista, porque obviamente el accionista participa, ingresa libremente a una empresa, permanece allí y tiene la libre disponibilidad de sus acciones, de venderlas o de ejercer un derecho de retiro cuando se den determinadas situaciones, ¿sí? Y en este evento nos vamos a encontrar frente a un accionista que termina siendo, digamos, excluido de la empresa, ya por una razón diferente a los eventos que se prevén en la ley societaria, eventos de exclusión que se prevén allí y que básicamente son eventos que obedecen a incumplimiento del accionista frente a obligaciones esenciales suyas. Aquí se trata de una exclusión ya no por esa causa, sino por un resultado deficitario de la empresa. Digamos que desde el punto de vista, desde el ámbito societario, digamos que eso se explica, tiene una justificación económica, sin duda, esa exclusión que ocurre frente al accionista, pues se explica desde el punto de vista de que finalmente cuando se realiza un aporte a una sociedad, lo que determina la realización de ese aporte, el valor, el quantum de ese aporte, lo que está determinado es el límite o el riesgo que el inversionista o el accionista está dispuesto a asumir en la realización del negocio del que se va a ocupar la empresa, ¿sí? De tal manera que es lo que él está dispuesto a perder allí. Y de esa manera, cuando se materializa o concreta ese riesgo, dada la pérdida de valor de la empresa o dada la reducción del activo, al menos del pasivo en el caso del salvamento, pues obviamente resulta justificable la exclusión que se da por efecto de la aplicación de este par de soluciones societarias. Básicamente, pues, lo que quería, pues, entonces, básicamente señalar, está dicho acá, pero aquí, digamos que el llamado es saber cómo se logra generar, digamos, unos elementos normativos o unas interpretaciones adecuadas que permitan o faciliten la aplicación de estas nuevas instituciones que ha incorporado la legislación de emergencia, pues finalmente la utilidad de la misma sin duda es evidente porque son instituciones que tienden a buscar el salvamento de la empresa. Es decir, cuando hay esa pérdida de valor o cuando hay esa reducción del activo en función al pasivo que hay, pues obviamente el destino final seguramente de esa empresa sería su liquidación. Con estos mecanismos, pues obviamente se va a fomentar la recuperación de la empresa, digamos, llegando a un punto donde básicamente en esa tensión entre empresa y crédito, pues en un momento dado se va a priorizar la empresa sobre el crédito, porque también, como ustedes saben, la consecuencia es del descargue y del salvamento es la liberación del deudor frente a una determinada parte de su pasivo, aquella que excede el monto de sus activos. Pero, como digo, hay algunas dificultades como la que se mencionaban esta mañana que podría de pronto evitar la aplicación de esta figura, particularmente en la del descargue, porque ya también hemos oído que la del salvamento, pues ya ha habido un par de casos donde se ha intentado aplicar. Lastimosamente para mí no alcanzo a terminar todo lo que tenía previsto, pero damos paso entonces, mi doctora Diana, para que siga. Gracias, doctor Jaime. Sí, el tiempo es corto. Aquí hablamos de la priorización de la empresa sobre el crédito. Le damos la palabra a la doctora Diana, madre y creadora ultranza de la priorización del crédito sobre la empresa, para que nos hable sobre las tendencias sobre la ejecución de las garantías sobre flujos futuros. Yo pues particularmente entiendo que cuando una empresa entra a la organización es por un problema de déficit de flujo y lo que está tratando
históricamente es de cómo salvaguardar su flujo para seguir operando. Pero bueno, esta es la nueva tendencia y doctora Diana tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias al Instituto por esta invitación. Para mí siempre es un placer estar con ustedes y bueno, hoy vamos a hablar de las tendencias. Y lo que hay que decir es que las tendencias en la insolvencia pues reconocen las tendencias en los negocios. Y un poco todo el desarrollo del régimen de garantías mobiliarias en Colombia, que ha traído unos productos financieros muy interesantes, que utilizan, entre otros, aquí estamos discutiendo con el doctor Jaime, algunos activos digitales, como ya lo planteó Luis Manuel más temprano, pues hacen que nuestro derecho de insolvencia tenga que ir evolucionando necesariamente con la evolución de los negocios. Un poco lo que llega a la insolvencia, sobre todo a la superintendencia de sociedades, pues son productos sofisticados, digamos que ya hay en el mercado, pero pues hoy por hoy en la estructuración de crédito, la sofisticación tiene los límites de la imaginación. Dada, digamos, toda la proliferación, como ya lo mencionó Luis Manuel, de los activos digitales y de la posibilidad de los acreedores y de los deudores de engancharse en estructuraciones de crédito y financiamiento con base en esos bienes que le dan la posibilidad, digamos, de desarrollar financiamiento a los proveedores de crédito, pero también formas de apalancar capital de trabajo y financiación para los deudores, porque aquí digamos que todo el tema de la insolvencia y en general la cobranza suele ser una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la estructuración de los productos financieros y, como les decía, cada vez más, y es el límite de la imaginación, lo que vamos a tener que enfrentar en este futuro no muy lejano en los procedimientos de insolvencia. Pero quiero centrar mi discusión, le faltó decir a la doctora Luceliana que soy representante del capitalismo salvaje. No, no es cierto. Esta ley es una ley que protege el crédito, por supuesto, porque el que no puede recuperar no presta, es decir, el que presta está adquiriendo un riesgo, es un riesgo de crédito que solventa de alguna manera con la garantía. Pero pues obviamente es dentro de una estructura de un negocio en el cual pues obviamente la recuperación es importante. En la insolvencia, digamos que ha venido evolucionando en el reconocimiento de todos estos productos financieros. Yo quiero mencionar particularmente algunos que pueden ser, y espero que dentro de un año comencemos a tener ya casos que podamos traer, digamos, aquí a la discusión. Pero uno de los activos digitales más importantes en Colombia es la factura electrónica como título o valor. Hay que decirlo, los productos financieros que estamos desarrollando desde, digamos, no solamente desde la banca, sino también desde el sector real, generan productos financieros con facturas electrónicas como título o valor, que realmente son, y eso es muy particular colombiano, son un activo digital. En el mundo las facturas no necesariamente son títulos valores. En Colombia sí, eso es una particularidad y peculiaridad colombiana que de alguna manera trae algunas ventajas en la estructuración de crédito. Pero digamos que los flujos, que es un poco la discusión que queremos entrar hoy, pues no solamente provienen de estructuras garantizadas que utilizan facturas electrónicas como título o valor, sino también otros tal vez productos un poco más tradicionales, como sería, por ejemplo, la financiación a través de la pignoración de adquirencias, que se convierte en un tema mucho más interesante para la entidad financiera que otorga este producto financiero por la estructuración en la nueva ley de garantías mobiliarias de las cuentas controladas. Y curiosamente, ya tenemos casos en la insolvencia, que de alguna manera era una de esas expectativas que teníamos hace 10 años cuando se empezaron a estructurar, entre otros, el contrato de control. ¿Por qué? Porque el control, tal como lo planteaba Luis Manuel ahora, se convierte en esa forma en que el acreedor, que es custodio de los dineros a través del depósito en cuentas bancarias, puede generar frente al incumplimiento del deudor cuando los flujos de dinero que se depositan en una cuenta son garantía, puede generar una estructura operativa que le permita ejecutar la garantía frente a los flujos que están en las propias cuentas de la institución financiera cuando corresponde al mismo acreedor garantizado. En Colombia nos falta un pasito, hay que decirlo también, los productos financieros de cuentas de control solamente están hoy estructuradas para cuando el acreedor es el mismo, en la misma entidad depositaria, pero comenzamos a tener un tema de custodios, y es un tema que planteó también el doctor Luis Manuel ahora, y es en el caso de las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas como título o valor están custodiadas en la DIAN.
es decir, el sistema informático de la DIAN es el que guarda la factura, el activo digital. ¿Cómo hacer que frente a una ejecución de garantías que se estructura inclusive con mecanismos extrajudiciales de cobro como el pago directo de la ejecución especial de la garantía, cómo lograr que en el momento en que se da un evento del incumplimiento pueda generar una recuperación para el acreedor garantizado que no va a la jurisdicción, nadie le va a ordenar que le transfieran o le endosen las facturas como títulos valores, cómo estructurar ese producto financiero en la práctica? Y en realidad, doctor Luis Manuel, para su información, en Colombia se está estructurando una especie de control que permite que el custodio a través de mandatos pueda generar esas órdenes de cumplimiento para efectos de la transferencia, en este caso, como se trata de facturas electrónicas como títulos valores, a través de endosos. Pero esos son los productos que vamos a empezar a ver en la insolvencia. Y entonces, pues sí suele ser muy interesante tener algunos pronunciamientos, sobre todo en este tema de flujos. Cuando yo estructuro una garantía, la garantía se estructura sobre un bien originalmente grabado que puede generar bienes que van dentro de un concepto mucho más allá que el concepto simple, hay que decirlo, de fruto. Y es que en Colombia, y particularmente con la ley 1676, se estableció el concepto de los bienes derivados y atribuibles. Y parte de los productos financieros que se vienen desarrollando dentro de estos últimos 10 años, se graba un bien, un derecho económico, una pignoración de adquirancias, y las transformaciones económicas y jurídicas de ese bien, que puede ser en derechos de crédito, títulos de crédito instrumentados en facturas o no, dependerá de la operación de que se trate, y dineros derivados del cobro de esos títulos de crédito que son parte de la estructura de la garantía. Entonces comienza a ser un tema bastante interesante para el juez determinar cuál es el bien originalmente grabado, cuál es el bien que está ejecutando el acreedor garantizado cuando concurre al procedimiento de insolvencia a pedirle al juez la ejecución de la garantía, porque no es lo mismo ejecutar unas acciones o ejecutar unos dividendos, porque no es lo mismo ejecutar unos derechos económicos que ejecutar una factura. Y entonces, el primer, tal vez, tema interesante que hay que revisar es la valoración. Ya lo habíamos mencionado ayer cuando hablábamos de los retos de las garantías mobiliarias, es qué voy a valorar y cómo voy a valorar. Y en el caso de las garantías sobre bienes futuros, pues la garantía surte efectos desde el momento mismo de la celebración del contrato, pero el bien es futuro. Luego, yo no puedo estructurar una valoración que se base en lo que hay en la cuenta. Yo tengo que estructurar un mecanismo de valoración que me permita generar una valoración sobre el flujo esperado que sirvió de base para el otorgamiento del crédito y, por tanto, es la cobertura de la garantía del operador de la financiación. Entonces, resulta ser interesante determinar en el procedimiento qué es lo que estoy ejecutando, qué es lo que voy a valorar, cómo voy a cobrar, contra qué voy a cobrar, y si voy a cobrar ahora y no hay dinero, no quiere decir que no tengo garantía, porque al final el flujo derivado del giro ordinario de los negocios del deudor es el que estructuró la operación garantizada y el que finalmente va a ser la fuente de pago de las obligaciones del deudor. Pero esto es interesante también porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de garantías fuente de pago, y la fuente de pago, y cómo estructuro la fuente de pago, y cómo cobro la fuente de pago. Pero resulta que cuando uno habla del concepto de la garantía sobre una fuente de pago, en realidad es una garantía que permite el pago del acreedor garantizado sin que haya lugar al ejercicio o al acaecimiento, mejor, de un evento de incumplimiento. Son garantías autoejecutables. La estructura misma de la operación garantizada hace, como en el caso, por ejemplo, de una pignoración de adquirancias, que cada vez que un cliente va y paga un bien o un servicio a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, los procesadores de tarjetas de crédito que se convierten en esos mandatarios para efectos de lograr estructurar el recaudo proveniente de ese tipo de garantía, pues generan la posibilidad justamente de pagar el crédito. Entonces, el pago se convierte en un elemento natural de la garantía y, por tanto, yo no hablo ahí de ejecución realmente de la garantía, es una garantía autoejecutable. Y en la medida en que es autoejecutable, pues responde, y ayer oíamos una charla muy interesante del doctor Guillermo Ramírez, con el cual tengo unas series coincidencias conceptuales y, por tanto, generan la posibilidad de cobro sin necesidad de eventualmente de que haya una orden de ejecución. Pero en el concurso en Colombia sí,
porque es que en el concurso en Colombia, y ya lo mencionaba la doctora Luz Helena, tenemos una autorización de la ejecución de la garantía por cuenta de la existencia de la sentencia C-145 del 2018, que planteaba también el doctor Luis Manuel ahora, que me resultó muy interesante esa charla inicial inspiradora, doctor Luis Manuel, y es justamente porque en el momento en que se ejecuta la garantía, pues debe alguien determinar si en esa ejecución se están vulnerando o no se están vulnerando los derechos constitucionalmente protegidos. Y esa tarea se la dio el juez constitucional a la Superintendencia de Sociedades. De ahí la existencia de la autorización para que en el momento en que se ejecuta o autoejecuta, ya vamos a hablar de eso, doctora Luz Helena, yo sé que a usted no le gusta mucho esta parte de mi reflexión, pero en ese momento establecer si hay lugar o no a la ejecución de la garantía por cuenta de la no vulneración de los derechos de los trabajadores o de los derechos de los acreedores por alimentos. Y entonces, pues esas sumas de dinero que se van recaudando, esas garantías autoejecutables o esas garantías fuentes de pago, pues resultan ser necesarias para el deudor, obvio, porque en la mayoría de las operaciones garantizadas corresponden al giro ordinario de sus negocios, pero también resultan de suma importancia para el acreedor, porque es lo que constituye la garantía. Y entonces, eventualmente, si yo genero una simple aplicación dentro de la estructura de la ejecución, de la cual tradicionalmente estamos acostumbrados a no, espérese porque es que después, y entonces si el bien es necesario, y si el bien no es necesario, y en el momento de la confirmación, y en el momento de la calificación, pues estamos, digamos, de alguna manera generando, sí, digamos, una suspensión del derecho de cobro del acreedor garantizado, pero con un costo muy alto. Y ese costo altísimo es la imposibilidad del deudor de acceder a los dineros propios del giro ordinario de sus negocios. Entonces, yo sí creo que ahí esa necesidad, esa tendencia y esa implementación de estos nuevos productos financieros requiere una nueva reflexión, y requiere una reflexión desde el punto de vista que ya plantea la ley, y es que si yo estoy al día con el acreedor garantizado, ¿por qué no darle el tratamiento de gasto de administración a las cuotas que tengo por pagar a los instalamentos que necesariamente están involucrados en una obligación a plazo? Y entonces uno diría, uy, no, pero eso es súper extraño, ¿cómo va a hacer eso para el derecho de la insolvencia? Pero hoy lo tenemos. Hoy uno de los decretos justamente de emergencia que ya se mencionaron, el decreto 772 del 2020, implementó, y aquí el doctor Álvaro es testigo en un procedimiento que tuvimos hace poco, una audiencia, el artículo 5 del decreto 772 plantea la posibilidad de que el acreedor garantizado hipotecario, hay que decirlo, pueda hacer uso de la fuente de pago para subrogarse en digamos, la hipoteca, para que las personas que puedan pagar sus cuotas hipotecarias puedan pagarle directamente al acreedor garantizado y la fuente de pago siga funcionando. Pero eso tiene un interés, entonces uno diría, no, es que el interés es constitucional del derecho a la protección a la vivienda. Por supuesto, hay que permitir que los negocios sigan su curso, hay que permitir que los promitentes compradores puedan tener acceso a sus viviendas. Pero ¿qué más importante que la supervivencia del deudor? Es decir, si yo permito que se pueda pagar esa garantía simplemente con la autorización que da el juez con base en la sentencia C-145 del 2018, pues permitiría que el deudor pudiera acceder en los términos pactados o en los términos que negocie con el acreedor el acceso a la fuente de pago para que todo el negocio pueda seguir funcionando. Digamos que ahí hay un tema muy interesante, quiero mencionarles, porque ya hay un caso, y el caso que tengo, digamos, en conocimiento es el caso de Se Integra del Caribe, en el cual pues justamente el deudor desvió los dineros. Y entonces dijo, no, ya no se concentran en la cuenta controlada, los dineros van a donde yo diga, y eventualmente usó el dinero que era garantía del financiador para el pago de gastos de administración. Entonces uno diría, uy, muy mal. Muy mal, ¿por qué? Primero, porque incumplió el contrato, de acuerdo. Segundo, mal, ¿por qué? Porque usó la garantía para pagar otro tipo de créditos. Tercero, mal, ¿por qué? Porque desprotegió al acreedor. ¿Qué ordenó la superintendencia en ese caso? Que me pareció muy razonable, ordenó el reintegro de los dineros. Pero fíjense que no tenemos que llegar a esa situación extrema del reintegro de los dineros. Basta con que se cumpla la estructuración de la operación para que, así como se va amortizando el crédito, pues el deudor pueda tener acceso a esos dineros para el giro ordinario de sus negocios. Hay un tema que sí no me gustó del pronunciamiento de Se Integra, y es que justamente el juez dice, ok, tienes que reintegrar, pero tú, acreedor garantizado, espérate a ver cómo es todo este tema de la ejecución. Yo digo, mientras se espera, se liquida. Entonces, yo sí creo que aquí hay que tomar
la base legal del artículo 50 para establecer que este tipo de crédito puede tener un manejo cuando está al día o cuando se pone al día con autorización del juez, puede tomar tal vez una dinámica de funcionar de manera similar a cómo está funcionando el artículo 5 del 772. Y no es tal vez una jurisprudencia nueva. Ya la superintendencia se había pronunciado en el caso de Jungla Cumba, quiero traerlo aquí a colación, una pignoración de adquirencias, pero también se ha pronunciado en el procedimiento de organización suma, generando también un escenario para esta autoejecución de la garantía. Doctora Luz Helena, creo que me pasé por un poquitín. Gracias, doctora Diana. Sí, eso es un tema muy polémico porque realmente las empresas, por lo general, pues sus ingresos, hoy en día ya está la bancarización y sus ingresos están todos soportados en facturas y hoy en día en facturas electrónicas en su mayoría o en su totalidad. Entonces, las adquirencias que son los pagos por tarjetas de crédito, pues realmente creo que ya pocas personas pagan en efectivo y las personas que recaudan a través de tarjetas de crédito o a través de transferencias a las cuentas bancarias controladas. Entonces, yo sí creería que eso hay que mirar cada caso en particular de cada compañía, que eso no puede ser una norma. Hoy en día está la ley 1676 y esa es la interpretación del juez. Pero básicamente sí considero que esta tendencia trae unos problemas muy grandes para las empresas porque básicamente lo que se ha querido con el concurso suspender los pagos para poder hacer un acuerdo ordenado con sus acreedores y estos acreedores que hoy, pues digamos el banco lo primero que te va a pedir con este pronunciamiento y con esta posición es que ignores tus adquierencias o que te des garantía sobre sus facturas electrónicas y básicamente esos son los ingresos de la compañía. Entonces, bueno, eso es un tema muy polémico, pero no tenemos mucho tiempo. Pasamos a hablar con el doctor Álvaro para que nos cuente esta situación que se está presentando y realmente si merece un deudor con activos en valor cero o insuficientes ser admitido a un proceso de liquidación judicial y hacia dónde vamos con eso. Aló. Muchas gracias, doctora Luz Helena. De antemano, dar el total agradecimiento al doctor Jaime Alvarado y a la Junta Directiva del Instituto por permitirme participar en este magno evento. Más que una tendencia y un futuro, es la realidad que se está presentando y se sigue presentando en Colombia y está relacionado con el valor del activo en los procesos de liquidación judicial. Este antecedente fue tratado en el programa PI en el año 2021, liderado por la doctora Susana Givechi. En este sentido, una de las situaciones que se evidencian en las pequeñas insolvencias hoy en día es la presencia de deudores con activos a valor cero o insuficientes a un punto reducido de ni siquiera cubrir los gastos de administración causados en el proceso, lo que podría ir en contravía del fin principal del proceso de liquidación judicial establecido en la legislación colombiana, el cual versa sobre la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. Al respecto, son dos los escenarios que tuviéramos que tener en la vista o deberían observarse. De una parte, el papel del juez frente a la aplicación de las medidas tendientes a proteger, custodiar y recuperar los bienes que integran el patrimonio del deudor, y de otro, el actuar de los deudores frente a la pérdida injustificada del activo y la inactividad de los acreedores frente a este hecho, cuando antecede una reorganización empresarial, se traduce en la imposibilidad de realizar el fin del proceso liquidatorio. Si bien es cierto, el decreto de medidas cautelares en un proceso de reorganización, ya sea su naturaleza ordinaria o abreviado, parecería contradictorio, la intervención del juez deviene más que necesaria para la protección de la prenda general de los acreedores, sustento del escenario concursal y la base de una exitosa negociación. Lastimosamente hoy en día, pese a que la esencia del concurso es la buena fe, se evidencia que algunos deudores se presentan al escenario concursal, en especial al escenario liquidatorio, con una masa a liquidar inocua o inexistente,
situación que ha sido foco de preocupación de los acreedores. En este punto sería importante que el juez, en su condición o en su facultad admisoria, valorara la naturaleza del activo para evitar errores de inclusión y determinar según el criterio de activo a valor neto de liquidación el competente según la estructura actual de la entidad. ¿Quién es el juez que asumirá el proceso? ¿La delegatura, las direcciones o las coordinaciones? En este sentido, si no hay activo suficiente, es evidente la desprotección del crédito por la imposibilidad del aprovechamiento del patrimonio del deudor. Asimismo, se transgrediría uno de los principios elementales y fundamentales del derecho concursal, que se ha hablado en este evento, y es el principio de la universalidad, que en su criterio objetivo impone el sometimiento de todos los bienes del deudor. Esta imposición está establecida en el artículo 4.1 de la Ley 1116 de 2006. Pese a ello, se tiene que en la legislación ordinaria como en la legislación transitoria no se estipula como requisito de procedibilidad para la admisión a un proceso de liquidación judicial la existencia de activos suficientes para atender como mínimo a aquellos acreedores privilegiados o por lo menos sufragar los gastos de administración del proceso. El artículo 13 del Decreto Legislativo 772 de 2020 previó que frente a la insuficiencia de activos se imponía a las partes y en especial al deudor depositar el valor de los gastos del proceso y los honorarios del liquidador a órdenes del juez del concurso, ordenando en el caso negativo, el juez ordenaba la terminación del proceso, la disolución y liquidación voluntaria del deudor, pero la Corte Constitucional en sentencia C-378 de 2020 lo declaró inexequible. Se podría considerar medidas razonables que hoy en día se echan de menos. En contexto, para el año 2022, el 97% de los honorarios de las liquidaciones judiciales simplificadas fueron fijadas por subsidio. Nace el siguiente interrogante: ¿quiénes pagan los honorarios del auxiliar de la justicia en estos procesos? Las sociedades del sector real de la economía, vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, cuyos activos o ingresos sean superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Están obligadas a pagar la contribución y de allí se deriva el pago de los honorarios en los mencionados procesos. Debemos recordar que los deudores de este proceso de cierre son aquellos cuyos activos no superan los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dada la problemática que este deudor representa en la función judicial, fue objeto de pronunciamiento por parte de la Superintendencia de Sociedades en el año 2021, cuando el juez concursal rechazó la admisión al proceso de liquidación judicial simplificada de un deudor con fundamento en que no es posible un reintegro de activos al mercado a través de una liquidación judicial conforme a los lineamientos de la Ley 1116 de 2006, al ser contrario a su finalidad. Providencia adoptada el 7 de octubre de 2021 por la Intendencia Regional de Medellín, basó ese entendido en la responsabilidad del deudor de liquidarse de forma voluntaria y evitar el desgaste judicial. Subrayo esa motivación. Sin perjuicio de la razonabilidad expuesta por el juez concursal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 11 de febrero de 2022, desestimó dicha consideración disponiendo lo siguiente, abro comillas: no está expresamente consagrado en el Código General del Proceso
ni en la Ley 1116 de 2006, mucho menos en los decretos 560 y 772 de 2020, como causal para el rechazo del libelo, lo que impide negar el curso de la misma con sustento en ese argumento, que en manera alguna constituye un lineamiento objetivo del juzgador. Esta decisión, si bien es cierto, se fundamenta en aspectos constitucionales, garantizando los derechos fundamentales de este tipo de deudor, representa una problemática desde el punto procesal, operativo propio de los procesos concursales y su naturaleza misma así. Primero, no se cumpliría con la finalidad del proceso de insolvencia. Carece de lógica que haya un aprovechamiento del patrimonio de un deudor con activos en ceros. Como segundo punto, un desgaste procesal y económico de las partes y de la administración de justicia. Donde solo existen pasivos, no se agrega valor para los acreedores, quienes se verán abocados a un proceso que les genera considerable costos de transacción, donde desde el comienzo no existe vocación de pago, haciendo totalmente improductivo el desgaste procesal. Como tercer punto, la prevalencia del fin accesorio y no principal. Se pone en marcha el aparato judicial, la designación de un liquidador, la comparecencia de unos acreedores, se agotan etapas procesales, es decir, se dispone de recurso humano, operativo y económico desde la Superintendencia de Sociedades para el fin accesorio, la disolución de la persona jurídica y la correspondiente descarga de pasivos. Frente a esta problemática, ¿cuáles serían las posibles soluciones cuya implementación podría realizarse? Una primera solución está basada en un plan operativo judicial efectivo, en la delegatura de procedimientos de insolvencia y las intendencias regionales. Se estima necesario actualizar algunos aspectos relacionados con el modelo de gestión de los procesos de insolvencia que se adelantan ante la Superintendencia de Sociedades, cuyos parámetros actualmente se encuentran definidos en el Decreto 991 de 2018, para hacerlos más eficientes y garantizar de mejor manera los derechos de los distintos sujetos involucrados en ellos. De esta manera, en los procesos concursales en los que se encuentra inmerso un deudor con activos a valor cero o insuficiente, debe gestionarse el trámite de admisión e imprimirle la celeridad en el transcurso del mismo para solicitar en un término más que razonable la rendición final de cuentas de la gestión por parte del liquidador. La dificultad que se presenta hoy en día es una gran congestión judicial, teniendo en cuenta el volumen de procesos que se atienden. Con corte a agosto de 2023, son más de 330 procesos que se atienden en sede centro, lo que conlleva una duración de más de 11 meses en cada uno de ellos, cuando en la entrada en vigencia de los decretos de emergencia, lo que se buscaba era reducir sustancialmente los tiempos en el trámite de los mismos. Entonces, si bien es cierto, los procesos se encuentran debidamente parametrizados, se debe establecer un procedimiento o una metodología que le permita a los jueces de insolvencia controlar los términos del proceso y evitar la mora judicial injustificada. Muchas gracias, doctor Álvaro. Creo que ya nos están… Listo. ¿Me regala 5 minutos para terminar Sí, la señor. idea? El sentido del final de esta ponencia está basado en que debemos implementar un procedimiento especial. Bajo este escenario de un deudor con activos ceros o insuficientes, la legislación transitoria tampoco es adecuada en términos de celeridad, razonabilidad y economía procesal,
para satisfacer los intereses inmersos en el concurso de los acreedores. La solución podría estar dada en una legislación permanente que establezca un procedimiento determinado frente a la liquidación sin activo liquidable, que suprima actuaciones procesales para centrar la actuación del juez del concurso en la disolución de la persona jurídica y el consecuente descargue de deudas como fin buscado por este tipo de actor judicial. No podemos olvidar que el tejido empresarial de este país está constituido por pequeños empresarios que requieren de una revisión permanente de las normas de insolvencia, donde todos los actores, tanto el gobierno nacional, la academia, el Congreso, los empresarios, debemos propender en brindar las mejores soluciones para este tipo de procesos. Es así que se ve con gran ilusión el proyecto de ley P 106-23, radicado el 22 de agosto de 2023, para el trámite legislativo correspondiente, donde se pudiera incluir dentro de la liquidación judicial simplificada un articulado especial frente al procedimiento de liquidación sin patrimonio liquidable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime. Bueno, por último, y para despedir la mesa, se nos quedó una cosa sobre el tintero y lo voy a decir muy rápidamente. Y lo había dejado para el final. Esta mañana se habló sobre el salvamento de empresas en estado de liquidación inminente. Decía el doctor Juan Guillermo Ruiz que en los procesos liquidatorios al final se entrega un patrimonio a los acreedores hasta donde alcance y quién era el sujeto pasivo realmente del impuesto y a quién se le debía cobrar. Y se hablaba que al final era el deudor quien debía determinar cuáles eran los efectos de esa descarga de pasivos, en donde en esta figura lo que se quiere conservar es una empresa, la unidad productiva, no la sociedad. Digamos, la sociedad ya no existe. El primer requisito es que tenga patrimonio negativo, es decir, ya los activos son de los acreedores, y básicamente creo que el acreedor que se atreva a hacer un salvamento muchas veces le va a salir más caro, porque la norma le dice es que tiene que pagar los créditos de primera clase, las indemnizaciones laborales, la normalización de los pasivos, los gastos de administración de la reorganización, los créditos a favor de acreedores. Y si los activos no alcanzan para eso, no importa, el accionista tiene, el acreedor que quiere hacer el salvamento de la unidad productiva tendrá que poner eso, y esa plata adicional. ¿Qué dice la norma? La norma dice: todas las obligaciones insolutas del concurso, cualquier otra deuda originada con anterioridad al inicio del proceso de insolvencia, se extinguirán. Es una obligación extinguir, y lo que nace realmente es la unidad productiva. Entonces hay que hacer algo respecto a este tema, porque me parece que es una figura muy loable. Y quería traer a colación que esta mañana también se decía que la DIAN no se ha pronunciado, pero yo creo que este oficio número 324 del 14 de marzo del 2023 de la DIAN aclara la posición de la DIAN, que básicamente pues es un tema que tendrá que mirar cómo se ajusta, cómo se cambia en sede del Congreso a través de una ley o de la interpretación que se le pueda dar, pero la ley, el concepto dice lo siguiente, dice: ya que dentro de los presupuestos para la aplicación del artículo 6 del Decreto Legislativo 560 de 2020 se impone el pago de la totalidad de los créditos de primera clase, los cuales comprenden las obligaciones tributarias, bajo ningún supuesto del salvamento de empresa en estado de liquidación inminente aplicaría una extinción de las deudas fiscales. No, más adelante dice: si por efectos de la aplicación del artículo 6 del Decreto 560 se extinguieron deudas que no se presentaron en el proceso concursal, ello genera un incremento neto del patrimonio de la sociedad, artículo 26, por consiguiente se deberá incluir como un ingreso en la declaración de renta de la sociedad objeto de salvamento del correspondiente año gravable en el que se haya realizado el mismo. Es de anotar que, considerando el estado de liquidación inminente que se encontraría las sociedades objeto del referido artículo 6 y su patrimonio negativo al momento del salvamento, ello podría implicar que las pérdidas fiscales por compensar abarquen el ingreso gravado por efectos de la extinción de deudas. Entonces, sí hay un pronunciamiento de la DIAN donde efectivamente le da esto a la naturaleza de ser una pérdida que puede ser
compensada, de ser un ingreso que puede ser compensado con las pérdidas al año siguiente del salvamento de la compañía, y adicionalmente recalca que por ser la DIAN un crédito de primera clase, pues en ningún momento podría dejarse de pagar esa deuda por ser una de las que están especialmente protegidos por el artículo 6º. Esto era simplemente una aclaración final del tema de hoy y les agradezco mucho por habernos invitado. Gracias, doctores. El Instituto Colombiano de Derecho Concursal tiene el gusto de invitarlos a tomar el coffee break y seguidamente los invitamos a su puntual regreso para darle paso a la conferencia Valoración de activos en procesos concursales a cargo de la doctora Diana Rivera Andrade. Sean puntuales.